Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Como saben ustedes, nuestro programa es un programa de entrevistas o de debates y hoy nos toca una entrevista personal, igual que la que hicimos, parecida a la que hicimos la semana pasada con don Antonio González Vieites. Hoy tenemos con nosotros un alto cargo del gobierno de Canarias. Se trata de un buen amigo nuestro y además un viejo conocido de todos ustedes, porque ha estado en nuestro programa bastantes veces en otras funciones que le cumbían cuando era concejal del ayuntamiento, de este ayuntamiento de Telde que ustedes conocen, y por tanto ahora está en otra faceta de dirigente del gobierno de Canarias en el área de trabajo y seguridad social, y se trata de don Alejandro Ramos Guerra. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Paco. En primer lugar, te tenemos que dar la felicitación porque aunque ha sido nombrado hace bastante tiempo, no habíamos tenido la oportunidad, sí la alegría que nos dio que te nombraran, pero no habíamos tenido la oportunidad de darte la enhorabuena públicamente. Así que suerte y al toro, ya sabes dónde estamos para lo que haga falta. Él es una persona, no hace falta que les explique a ustedes, que es abogado, es también diplomado en Relaciones Laborales y es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde y además su máximo dirigente en este municipio. Pero vuelvo a repetir, como el gobierno del Partido Socialista está gobernando en Canarias, como ustedes bien saben, a través de Ángel Luis Víctor Torres, pues él está también en ese área del gobierno, pero dirigiendo la Dirección General de Trabajo, que es una dirección de las más importantes del gobierno de Canarias, puesto que no en vano tiene bastantes competencias que ahora veremos en el área de trabajo y seguridad social. ¿Cuáles serían, Alejandro, para empezar y que nuestra gente se cuadre contigo, cuáles serían tus competencias como director general de trabajo en el gobierno de Canarias? Bueno, antes que nada, darte las gracias, Paco, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí esta tarde contigo y sobre todo en esta casa que tantos años llevamos ayudándonos, colaborando, compartiendo tiempo y espacio de noticias y de reflexión política en este municipio. Pues bueno, la principal competencia de la Dirección General de Trabajo es básicamente el regular lo que son las relaciones laborales, todo el marco de relaciones laborales en Canarias, entre sindicatos, empresarios y sobre todo con colegios profesionales y todo aquello que tiene que ver con las propias relaciones laborales, pero también con la prevención de riesgos laborales. Es decir, es el máximo órgano en Canarias de control, fiscalización y ante todo análisis de lo que son las relaciones laborales en Canarias. Y pongo ejemplos para que la gente se sitúe. Pues ya no solo es la prevención de riesgos laborales y la formación y la subvención y sobre todo el diagnóstico y también el estudio, sino también cualquier expediente de regulación de empleo, cualquier suspensión de contratos, la validez de los contratos de menores en espectáculos públicos, pues también somos competentes. La colaboración competencial y de tú a tú con la inspección de trabajo y todo aquello que tenga que ver también con las grandes patronales, los sindicatos más representativos para la concertación social y la participación institucional en Canarias. Es un campo muy grande, muy amplio, que entrando en el detalle pues analizas este archipiélago de forma completa, lo que es el sector de todos los sectores en este caso, y es una dirección muy potente de la cual me siento pues muy orgulloso de estar. Era una oportunidad que me ofreció el presidente Ángel Víctor Torres y que evidentemente no podía rechazar, a pesar de que fue en agosto la toma de posesión, de que conllevó también, después de haberse bloqueado pues, la opción de haber obtenido la alcaldía por parte de otro pacto que se formó a última hora por otros intereses de otros partidos políticos, en la cual nos quedamos en la oposición el Partido Socialista, y a partir de ahí, pues yo creo que 2 meses más tarde, porque mi nombramiento fue en agosto, 48 horas antes, yo tomé posesión el 8 de agosto, pues el 6 me llamó el presidente Ángel Víctor Torres, que quería hablar conmigo en presidencia, y me ofreció la opción de que le interesaba y que quería contar conmigo en su equipo como director general de trabajo, que era un área que quería potenciar
para evitar el desconocimiento, es decir, él pretendía que esa dirección fuese una dirección con conocimientos del punto de vista técnico, independientemente que también tuviese la faceta política, pero él necesitaba alguien político que tuviera los conocimientos técnicos en materia de empleo y de relaciones laborales, y por eso dotó a la consejería de Carolina Darias, la consejera, pero en el área de trabajo pues puso un staff donde está Dunia como directora del Servicio Canario de Empleo, donde está Gustavo Santana como viceconsejero de Empleo, por lo tanto relacionado con las políticas activas de empleo con Dunia, y también bajo esa viceconsejería la Dirección General de Trabajo, en el cual pues acepté a estar en ese equipo tan potente, y en el cual estoy aprendiendo muchísimo. Estoy ampliando las miras, no solo lo que era el conocimiento del municipio de Telde, sino ya abarca toda Canarias. Y yo creo que es una forma de estar en política, de seguir ayudando a los compañeros desde el Gobierno de Canarias en Telde, colaborando con ellos a la hora de preparación de plenos, de elaboración de documentos, elaboración de propuestas y preguntas. Y a partir de todo eso yo creo que es una oportunidad para el crecimiento personal, ya no solo en Telde, sino también a través con la relación con los ministerios de empleo y de trabajo y de seguridad social, con la inspección de trabajo y los altos cargos. Yo creo que es una oportunidad magnífica para aprender, para seguir caminando, y el día que no estemos en política, que no cuentes con nosotros, o que nosotros queramos volver a actividad profesional, pues todo ese bagaje servirá también para actividad profesional, porque es el campo que uno trabaja y ha estudiado. Entonces también tienen competencias en materia sancionadora, claro. Sí, nosotros sí. O sea, los recursos que se ventilan en las actas de infracción, por ejemplo en materia de prevención de riesgos laborales, van a ustedes, ¿no? Sí. ¿Solo en materia de prevención de riesgos laborales? Sí, también de economía sumergida y otras actividades que tienen que ver con la falta de alta, todas las que son aquellas que no sean materia de seguridad social, todo lo que sea el resto, que es derecho al trabajo. Exactamente, son competencias del Gobierno de Canarias, en la cual, según la gravedad de la misma, tendrá competencia en sancionar la consejera, el viceconsejero, el director general. En este caso nos llegan sanciones que ha emitido la Inspección de Trabajo, que tras un proceso administrativo de reclamación, de alegaciones y demás, pues los técnicos de la propia administración ratifican o desestiman, y que a última instancia pues nos las pasan a la última firma, que es la del director general de Trabajo. Y algo muy importante, que esas competencias en las cuales nosotros sancionamos, no solo sancionamos, sino que la recaudación no la quedamos los canarios y las canarias y no pasa al Estado. Es decir, las que son en materia de seguridad social pasan al Estado y se queda el Estado con esos recursos económicos, pero todas las que disponemos nosotros, sancionamos, que es más de la mitad de esos procedimientos, pues no los quedamos los canarios y las canarias para aquellos gastos que sean necesarios. La Dirección General de Trabajo también actúa de intermediario, por así decirlo, de alguna forma, o como hombre bueno en los conflictos jurídicos que se puedan producir, por ejemplo, en las huelgas, ¿no es así? Sí, evidentemente todas las huelgas que se producen en Canarias nos remiten la comunicación previa para nosotros. Nosotros antes teníamos un reglamento que lo hemos modificado ahora mismo, que sobre todo en aquellos ámbitos, sobre todo la sanidad, que quizás tiene que ver, o sobre todo también aquellas de seguridad en el sector aeroportuario. Claro, nos llegaba esa solicitud de huelgas, y nosotros teníamos que interpretar, la Dirección General de Trabajo, cuáles eran los servicios mínimos. Ahora, con este cambio en el reglamento, lo que hemos dicho es que sean los sectores sanitarios y las partes implicadas quien determinen, que se pongan en ese lugar a medir cuáles son la necesidad del servicio, atendiendo sus dificultades organizativas, y nosotros al fin y al cabo pues escuchamos a ellos, son ellos los que al fin y al cabo determinan y manifiestan los servicios mínimos. Nosotros tramitamos toda esa documentación, pero lo que sí tenemos es la tranquilidad de que nadie se quede por una huelga con unos servicios incapaces de solventar pues operaciones de urgencia y demás. Nosotros también tramitamos ese tipo de huelgas, como también tramitamos algo que tiene que ver del mismo departamento, pues la solicitud de trabajos menores, que eso ya no solo es los artistas que vengan algún niño o alguna niña a actuar, sino que nos llega mucho
pues spots publicitarios donde se utiliza pues la figura de un niño o una niña, sí, para cualquier tema o alguna película, alguna serie. Entonces nosotros, previamente con informe a la Inspección de Trabajo, ahí nosotros validamos esa autorización en ese sentido. ¿Y qué se reúnen ustedes los días previos a los consejos de gobierno para llevar al gobierno las propuestas de la Consejería de... Ahora se llama Consejería de Empleo y... Economía, Conocimiento y Empleo. Economía, Conocimiento y Empleo. Digo que se reunirán ustedes antes, los equipos técnicos, un par de días antes, para elevar luego a la mesa del gobierno las proposiciones que ustedes consideren que deben de aprobar el gobierno, ¿no?, en materia laboral y de seguridad social. Sí, correcto. Nosotros, en mi caso, hablo en primera persona, hemos visto el cambio de lo que es la administración local a lo que es la Dirección General de Trabajo. Y yo siempre digo que aquello es, si nosotros estamos acostumbrados a conducir un vehículo, cuando estás en la Dirección General de Trabajo te tienes que acostumbrar a llevar una guagua, es decir, claro, el ámbito es mucho más grande. Aquí en el Ayuntamiento nosotros teníamos, hablo en el ámbito de la Concejalía de Vías y Obras, pues teníamos una jefa de servicio y unos técnicos. Aquí tenemos técnicos, tenemos jefe de servicio de los distintos y cada uno de los departamentos, con lo cual podemos tener 5 o 6 jefes de servicio. También tenemos jefe de sección. Por encima de ellos está una interventora de la propia consejería con la secretaria general técnica. Todos esos son filtros que se desarrollan, y cuando pasan ese filtro y tiene la firma de la consejera, con ese documento, con ese escrito, con aquel tema que tenga que llevar, van a una reunión previa al Consejo de Gobierno, que normalmente, hoy hubo Consejo de Gobierno, hoy jueves. Los miércoles, el día antes, hay Consejo de Gobierno previo, pero de secretarios generales, es decir, los secretarios de todas las consejerías del gobierno central, sí, igualito, con lo cual eso te hace ver, y espero haberme sabido explicar, la magnitud de la importancia de los distintos filtros para que se hagan bien las cosas. Ahí no hay fallos, no hay que rectificar documentos. Puedo decir que me he encontrado un servicio muy profesional de funcionarios y funcionarias. Aquí los funcionarios y funcionarias se han trabajado sus oposiciones, se han currado su puesto, muchos han estado muchos años estudiando para acceder a la administración regional, y no es como un ayuntamiento que han venido a veces pues de demandas o de pleitos o de por la puerta de atrás o de favoritismos políticos. No, aquí es un equipo muy compacto, muy potente, que lo que hace es mejorar la vida de los canarios y las canarias. Bien, como están viendo, estamos entrevistando al director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, el señor don Alejandro Ramos Guerra, que nos está hablando de cómo funciona esa consejería de empleo, en concreto, y en este caso muy concreto, su Dirección General de Trabajo, y han visto la amplitud de las competencias que tienen estos organismos, que a ustedes también les interesa saber, porque en definitiva, si algún día tienen que poner algún recurso, algún escrito o pedir algo en competencia, pues que sepan más o menos cómo funcionan este tipo mejor dicho, de dirección general dentro de cada consejería del Gobierno de Canarias. Usted no estará olvidándose de su pueblo, de Telde, ¿no? No, en absoluto. ¿Seguro? Seguro. Siempre que me levanto y que me acuesto, estoy pendiente de la actualidad política del municipio, estoy pendiente de mis compañeros y compañeras en el municipio de Telde, sigo viviendo en Telde, sigo cogiendo el coche todas las mañanas a las 7 de la mañana para ir a la Dirección General del Trabajo, porque el despacho está en Las Palmas, en Eloy Castillo número 200. Y sobre todo... Frente del Gobierno de Canarias, ¿no? Justo enfrente. Y haciendo una vida muy normal, muy pendiente del municipio, comprando en el municipio, acercándome a visitar a la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo en el municipio. Y aquí no ha cambiado nada. Yo siempre se lo digo, mira, estoy trabajando en algo que me gusta, estoy metido en política. Y para lo que usted está formado y preparado, porque usted es abogado laboralista, y conoce el mundo ese como pero lo que no ha cambiado nada es que la diferencia es que en lugar, como hice cuando se formó el gobierno de Telde, yo lo que hice fue incorporarme al sindicato, a mi puesto de trabajo. Se liberaron 2 compañeros, ellos estaban con la liberación para hacer política en el municipio, yo venía a los plenos y a las comisiones,
Pero ahora no cambia nada. En lugar de estar trabajando en el sindicato en 1 de mayo, pues mira, trabajo en el Castillo en áreas muy similares, con los mismos interlocutores sindicales y empresariales en muchos ámbitos, pero ahora con una responsabilidad de ser administración, de velar por los intereses de los empresarios, de los sindicatos y en definitiva de los canarios y las canarias, para un trabajo mucho más estable, de mayor calidad. Y bueno, eso es lo que nos genera que en el municipio la única salvedad es que no puedo asistir a los plenos, pero yo creo que es más legítimo el que no pueda asistir a los plenos, porque aquí hay concejales y concejalas que en otras funciones que cobran de otras administraciones públicas y vienen a los plenos a cobrarlo. Yo pienso que hay que ser más ético y donde estás, pues prestar un servicio al 100%. Lo que no puede ser es que estén gobernando en Telde, por decir gobernando, cuando no están haciendo trabajo en el municipio. Y según sus informaciones, ¿cómo está el municipio? ¿Cómo está llevando el gobierno, el ayuntamiento de Telde, el gobierno actual? Bueno, yo pienso que hay 3 partidos políticos que se han unido para que el PSOE no esté en la alcaldía, eso es evidente. Nosotros tuvimos un resultado magnífico, con 6 concejales y más de 9.000 votos. Eso significó un espaldarazo. La ciudadanía entendió cuando nos tiraron del gobierno, con un gobierno en marcha, por no doblegar la rodilla. Y bueno, a partir de ahí, pues no nos han permitido gobernar. Se han unido pues 3 partidos políticos, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Más por Telde. Y fíjese que siempre lo digo, los 4 concejales y concejalas de Coalición Canaria son 4 personas que se han marchado de Nueva Canarias. El portavoz de Más por Telde se marchó de Nueva Canarias, con lo cual al final es cuña de la misma madera. Es cuña de la misma madera. Al final es un ámbito ex de Nueva Canarias que se han ido por la puerta de atrás, que se han ido de malas maneras dando portazos de esa organización política y que les ha unido algo tan importante como un sillón para ellos. Entonces creo que la ciudadanía estaba pidiendo un cambio a gritos. Noto una desafección y una falta de ilusión en la propia ciudadanía. La gente está harta de más de lo mismo. No hay cambios políticos porque evidentemente Nueva Canarias ostentará los 2 últimos años de alcaldía en algo que tampoco se entiende. Cómo un partido con 8 concejales está supeditado a dar 2 años de alcaldía a un partido con 4 concejales. Pues eso se hizo para que el Partido Socialista con 6 no gobernase. Bueno, yo lo que creo que hay una ciudad parada, una ciudad sin ilusión, una ciudad sin ganas, que intentará despertar a última hora, el último año, los últimos 2 años, cuando se acerquen las elecciones, e intentar trasladar a la ciudadanía otra vez mentiras y más de lo mismo. Yo he visto la hemeroteca y se dijeron muchas mentiras en la campaña, sobre todo con partidos que decían, de los que están gobernando ahora mismo, que no iba a pactar uno por otro y se lo prometieron a la ciudadanía. Yo creo que nosotros llevamos un eslogan que era "te mereces más", que lo llevamos en estas elecciones en el 2019, pero en el 2015, que venía siendo, pues nuestro eslogan era "el valor de la palabra". Si algo creo, Paco, es en la palabra. Si usted hoy me ha invitado a estar hoy aquí, yo le digo que sí, tengo que estar aquí, es mi obligación, con usted y sobre todo con su público, con sus espectadores. Lo que no se puede hacer es mentir, la mentira tiene las patas cortas, y fallar en la palabra y fallar, pues, digamos, a su electorado diciendo que no iban a pactar unos con otros y después están ahí con excusas que nadie entiende y que nadie se cree, yo creo que es verdaderamente preocupante y triste también. Usted sabe que el actual alcalde intentó nombrar a su mujer como un alto cargo del ayuntamiento y que la presión que recibió externamente de algunas personas le hizo recular. ¿Usted conoce ese episodio? Sí, ahí estaba yo todavía en el ayuntamiento. Eso se produce en el mes de julio y yo creo que sobre todo me parece grave una parte de eso. Es decir, mire, yo creo que la política no solo es ser serio, riguroso y competente, sino no engañar a la ciudadanía con gestos que al final lo que evidencia es una necesidad de llenarse los bolsillos y vivir bien.
Nuestra crítica, o mi crítica en este caso como concejal en ese momento, fue la siguiente, es decir, se estaba intentando no solo meter a la mujer del alcalde, sino que esa mujer del alcalde, sin formación académica, cobrase como una persona licenciada en cualquier materia. Licenciada es después de estar 5 años de carrera. Es decir, lo que se pretendía es que una persona, claro, una persona sin formación académica, alegando su experiencia política, y su experiencia política es fruto de estar en los distintos gobiernos con distintos colores políticos, tuviese la posibilidad de cobrar 42.000 euros. Pero miren, esa persona que es su mujer, que hasta hace 10 días antes o 15 días antes se había marchado de ser concejal al Ayuntamiento de Telde, no pasó ni por la oficina del desempleo, sino los últimos coletazos del gobierno de Clavijo, sin saber que iba a haber un nuevo gobierno, en ese periodo de negociaciones de un partido político con otro, estuvo de asesora en el gobierno de Canarias. Es decir, que desde el 15 de junio, que se terminó su puesto como concejal al Ayuntamiento de Telde, se ingresó el mismo día o al día siguiente en el gobierno de Canarias. Pero es que a partir de ahí, cuando terminó el gobierno de Canarias y cesaron todos los cargos, ella era trabajadora municipal, que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un puesto de trabajo. Ella es personal del Ayuntamiento de Telde. Y a mí lo que más me sorprendió en ese momento y lo más que critiqué es que por qué se tiene que poner una persona en el puesto de asesora más alto, ganando 42.000 euros al año, más los 62.000 euros que ganaba él. La suma en ese hogar eran 106.000 euros anuales. Un buen sueldito, ¿eh? Entonces, yo creo que un municipio que vendieron que estaba mejorando la situación económica, ese tipo de gestos y que no haya una posibilidad de hacer ver a la ciudadanía que la clase política tiene que tener pues un mínimo de formación, un mínimo de preparación y dar la imagen de que todo vale, pues yo creo que fue lo que nosotros criticamos. No que fuera ya solo su mujer, puede ser su mujer y ser una eminencia, pero es que en este caso es que todo por donde se mirase, todo chirriaba. O sea, ¿cómo está el Partido Socialista en Telde? ¿Su partido? Bueno, yo creo que tenemos que entender y hacer ver que ha habido un cambio de portavocía, que en este caso no está Alejandro, que no está Alejandro porque crece políticamente a un nivel superior. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Telde es una gran escuela. Cuando gobiernas con miseria y con dificultades económicas, aprendes a gestionar, a escuchar al ciudadano, a la ciudadana. Y esto es como el que le gusta el fútbol y juega en tercera división o en segunda B, cerca de casa, y ahora sube 2 escalafones, subes el del Cabildo y llegas al gobierno de Canarias. Y yo tenía muchísimas ganas de demostrar pues la valía y sobre todo también que me dejaran trabajar en un ámbito donde poder demostrar. A mí los retos me apasionan, me gustan las cosas difíciles, me gusta demostrar y yo creo que en esa decisión he acertado. Aquí se ha quedado un gran equipo, con Soledad Hernández al frente, con Tino Denis, con Leticia Diepa, con Jonathan Hernández, con Inés y Héctor, que forman el grupo municipal socialista de 6 concejales. Y yo siempre es lo que le digo, yo cuando entré al PSOE y me dieron la posibilidad de ser concejal, yo lo viví con muchísima ilusión, disfrutaba de ir a los plenos una vez al mes, intentar pues evidenciar a la ciudadanía que había que ilusionarse otra vez con el PSOE. Teníamos 2 concejales y desde que lo cogí hasta que ahora he dejado el acta de concejal y me he incorporado como alto cargo del gobierno de Canarias, hay 6 concejales, la diferencia es abismal. Nosotros entramos con 2 concejales y teníamos dificultades para pagar el alquiler y poco más, y ahora pues tenemos incluso la capacidad de gestionar pues el dinero del grupo municipal por 6 concejales y sobre todo vernos con la tranquilidad de llegar a final de mes el grupo, de las necesidades que tengan, y yo creo que eso da mucha estabilidad a un partido a nivel local. Es una pena que no hayan querido contar con nosotros porque vieron como un revulsivo el que subiéramos a la oposición, porque creo que tenemos un buen grupo humano que podría gestionar muy bien la ciudad y bueno, prefieren
rodearse de gente mediocre y que los buenos estén fuera. ¿Cómo ve usted esos rumores que están en la calle de la posibilidad de que en un tiempo a medio plazo, corto medio plazo, pueda haber un golpe de Estado, entre comillas, del señor Román Rodríguez para presidir el gobierno de Canarias junto con Coalición Canaria, para la unión del nacionalismo canario? Bueno, en política nunca se sabe. Todos los días nos sorprenden noticias que a lo mejor el día antes pensamos que son inverosímiles o son incapaces de producirse. Empezó en Telde 3 formaciones políticas que nadie pensaba que fueran capaces de unirse y se han unido por el sillón. Y en Santa Lucía igual, pasa igual, en el Ayuntamiento de Santa Lucía, partidos que históricamente han estado pues peleados, que parece que se unen. Y a mí me hizo mucha gracia porque decían cuando quería ser nombrado como alcalde, pues, bueno, que en este caso nosotros íbamos a hacer un gobierno desastroso y demás. Yo creo que el desastroso ha sido este, y me hizo mucha gracia porque decían que cómo íbamos a ser capaces de pactar con algún partido que entendían ellos que era de derecha, pero y en Santa Lucía está el PP junto con Coalición Canaria y parece que Nueva Canaria está dispuesto a entrar en ese gobierno. En política puede pasar todo, Paco, y bueno, yo creo que lo que sí digo es que Ángel Víctor está haciendo un magnífico trabajo. Yo cada vez estoy más admirado de su posición, de su capacidad de escucha, de estudio, de su cercanía, de su humildad, y sobre todo cómo ha afrontado los grandes retos de Canarias. Y fíjese un detalle, yo le voy a poner solo un ejemplo que para mí ha sido fundamental: el incendio de Gran Canaria. Es decir, yo creo que el incendio de Gran Canaria se gestionó desde el punto de vista del ciudadano, con información por la mañana y por la noche, con transparencia, cercanía, rigurosidad. Es verdad que junto al presidente, al Víctor Torres, pues estaba Federico Grillo, un especialista en incendios que habla claro también y de frente, pero bueno, lo que puedo reconocer es que ese tipo de batacazos, como el de Thomas Cook, como el de el coronavirus en La Gomera, como tantos problemas que han habido en este periodo escaso de tiempo en el gobierno de Canarias, ha hecho aún más encumbrar a un líder que es Ángel Víctor Torres y hacerlo un líder mucho más sólido, más potente y con más admiración de la ciudadanía canaria, que hasta hace bien poco, pues a nivel regional, era poco conocido. ¿Cómo está afectando el problema de Thomas Cook, la crisis de esa empresa, la desaparición de esa empresa, al empleo en Canarias? Bueno, ¿y qué medidas han tomado ustedes para tratar de paliarlo? Bueno, yo creo que eso fue uno de los grandes retos que tuvimos que asumir al poco de entrar. Imagínense que Thomas Cook es la agencia de viajes más potente de Reino Unido y que todo ciudadano inglés lo más cómodo era ir a Thomas Cook, sacar su paquete vacacional a Canarias y acudir a Canarias. Y de buenas a primeras Thomas Cook desaparece, se va al garete y se quedan muchísimos turistas en Gran Canaria sin saber cómo van a retornar a su país. Se hizo una labor excepcional poniendo la mano los empresarios, los sindicatos y demás para retornar a esos turistas, pero lo más importante, el mercado se pudo arreglar, ese hueco enseguida lo ocuparon otros. Hicimos un trabajo de cercanía, fuimos a Fuerteventura, nos reunimos con la cadena Prince, que era una de las afectadas más afectadas por la cadena Thomas Cook, y están muy agradecidos con nosotros por la cercanía. Nos sentamos con los sindicatos, fuimos a Tenerife con el presidente del Cabildo también de Tenerife, a sentarnos con los trabajadores propiamente de Thomas Cook, con la cercanía del abogado de Thomas Cook, etcétera, etcétera. Entonces al final teníamos esa posibilidad de solventar esa situación, con cercanía, con medidas, pidiéndole también al empresariado que hiciera el esfuerzo de no despedir, que entendiera la situación, que aguantara un poco, que el mercado se tenía que solventar, y no cabe duda que también tuvimos la tranquilidad, que fue algo que ayudó a que un noruego comprara la parte nórdica de Thomas Cook y a través de la empresa Ving
pues se solventara esa solvencia. Pues era un destino, Canarias es un destino seguro, un destino con alta cualificación, con medidas muy importantes. Yo creo que si algo podemos estar seguros y tranquilos es que Canarias, si la cuidamos, va a ser un destino preferencial. ¿Y el paro subiendo? ¿Qué pasa, don Alejandro? Bueno, yo creo que hay circunstancias que son llamativas. Es decir, por un lado es cuando más aumenta el número de hombres y mujeres a la seguridad social, y el paro ha subido de aquellos demandantes de empleo. Es decir, hay épocas que son de aumentar pues, las contrataciones, época de Navidad, se aumenta el consumo, y hay épocas estacionales que siempre se reiteran, como enero y febrero, que esas mismas personas que se contratan pues se dan de baja. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un nivel positivo, que no es suficiente. Al poco de entrar se dotaron 42 millones de euros del Estado para políticas activas de empleo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con el empresariado de la mano, junto con los sindicatos y colegios profesionales y todo aquel que tenga pues una opinión muy importante en que sigan apostando por Canarias, por el consumo, por la formación, por el empleo. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y la huida de Ryanair? Mira, una de las cuestiones de Ryanair es que debo decir que es una empresa que, si la gente supiese muchísimas cuestiones a nivel de relaciones laborales que se producen, yo... No viajarían con ella. Bueno, para decirlo yo, no usted. Sí. Yo no suelo viajar con esa compañía. Yo, sinceramente, tampoco, porque yo le voy a poner un ejemplo que es real, donde los trabajadores en Polonia, y no lo digo yo, lo dicen también los representantes sindicales, los representantes de la empresa, están como autónomos dentro de un avión. Es decir, no son trabajadores de Ryanair. Lo que aquí conocemos falsos autónomos. Claro, son autónomos. Y se produjo una situación muy peculiar, que era el que dentro de un avión, al servir un café a un usuario, se le derramó encima e impugnó judicialmente o reclamó judicialmente pues los daños y perjuicios que le había ocasionado esa quemadura y esa... La postura de Ryanair es decir, mira, a nosotros no nos demande a él, que tiene que tener su seguro, que es autónomo. Es decir, hasta esos puntos hemos llegado. Hemos tenido también la cercanía de sentarnos de una manera exquisita con el comité de empresa de Ryanair, cuando a nivel político les costaba sentarse. Nosotros hemos tenido la cercanía de darle solvencia, darle solución a través del Servicio Canario de Empleo, un itinerario específico, con una cercanía, un trabajo de equipo enorme. Yo creo que esa es la fase fundamental de todo. Es decir, entonces todos y cada uno de los ámbitos en los que hemos ido trabajando, yo creo que hemos hecho un trabajo de cercanía. Eso es lo que quizás nos ha diferenciado del resto. Ya no digo que seamos mejores o peores, pero hemos estado cerca de los problemas, dando la cara con transparencia, pues yendo de frente y teniendo la tranquilidad, la solvencia de saber por dónde ir. Hay situaciones como Ryanair que no dependen de nosotros, era un ERA a nivel estatal, como el que en su momento hizo Norcuya, que al final se solventó, y a partir de ahí, pues yo creo que Ryanair tenía claro que era para ellos fundamental despedir, quitar a los aviones que aquí dormían y mantenerlos en otros lugares. Han hecho verdaderos desastres en Cataluña con esas amenazas, y también hay otra gente que se han visto obligadas a seguir, por ejemplo los pilotos, aumentando las horas de vuelo en Polonia y otros países que han tenido que aceptar sus condiciones. Y el conflicto del Hotel Oliva VIP en Fuerteventura, que no termina el gobierno, ustedes que son gobierno del mismo ideológicamente que el Partido Socialista en Madrid, porque ustedes no, me imagino que habrán hecho algunas gestiones, lo tenía una manifestación en el Parlamento quejándose de que el gobierno de Canarias pues no había hecho mucho por el tema de solucionar el tema de la cadena Riu, el hotel este, porque la cadena Riu lo que quiere simplemente es que le permitan arreglar el hotel. Pero claro, a la vista de que no se produce, pues están teniendo pérdidas y tendrán que presentar un ERTE. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros en ese tema tenemos dos ámbitos que se diferencian, y yo hablaré en primer lugar del que a nosotros nos compete. He estado la semana pasada en Fuerteventura y en Lanzarote, y he hablado con personal de Río, del Departamento de Recursos Humanos, con la empresa.
y evidentemente me trasladan eso, la situación de pérdida, la situación de la posibilidad del día 25 plantear un ERE. Ya estamos hablando de no un ERE suspensivo, ya hablamos de extintivo. Bueno, yo creo que si hay algo que han visto y ellos reconocen es la cercanía del presidente del Cabildo de Fuerteventura y del presidente Ángel Víctor Torres. De hecho lo recibió en el Parlamento esta semana. ¿Dónde reside el problema? Por eso a nosotros no podemos hacer nada, no es una cuestión laboral, aunque se me ha afectado a trabajadores. Estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de costas, de la delegación de costas en Madrid, de lo que entienden los técnicos, de las dificultades técnicas. Los técnicos están para hacer cumplir la legalidad, pero también a veces la parte técnica conlleva a no entender la realidad a veces de las propias islas, y me consta la complejidad, y estamos trabajando en otra escala, tanto del presidente como de otros ámbitos, de ayudar a resolver ese conflicto. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se pueda arreglar? Yo creo que sí, porque esto ha llegado al presidente de España, ha llegado a la ministra Reyes Maroto, está peleando como un jabato el presidente Ángel Víctor Torres. Yo tengo esperanza y que se resuelva, y sobre todo hacer ver que la cadena también es muy importante en Canarias, que está muy bien reconocida, que queremos seguir queriendo contar con ellos, y es un tema que desde el punto de vista administrativamente tenemos que ir a Madrid a resolver problemas. Un problema en Madrid enquistado y que se tiene que resolver a la más alta distancia. De costas, ¿no? Sí. Hay un informe de ahí y bueno, yo creo que a partir de ahí se tiene que resolver, y me tranquiliza la parte de que esté el presidente con ese conocimiento de hace tiempo. Nosotros tenemos una viceconsejería de Economía que la ostenta Almudena Esteves, que es majorera, que es de Fuerteventura, que además es de Corralejo, que conoce a muchos trabajadores y trabajadoras que está en la cadena, que está implicadísima. El viceconsejero de Empleo estuvo con el presidente del Cabildo ayer o antes de ayer. Vamos, que estamos en todo lo que podamos hacer, estamos ahí tendiendo la mano, y evidentemente también la consejera, en su condición también, en su momento, Elena Mañez, de delegada del gobierno, pues bueno, tiene el conocimiento exhaustivo del problema. También se quejan los pequeños y medianos empresas, sobre todo las microempresas y los agricultores, los empresarios agricultores, de que la subida del salario mínimo interprofesional también les ha afectado en un aumento bastante importante en los costos. ¿Qué opina el gobierno de Canarias con respecto a esto? ¿O qué se va a hacer para ayudar en definitiva al campo? Bueno, yo creo que en el campo hay dos ámbitos completamente distintos. Una es la cantidad de intermediarios que encarecen el producto y que no le pagan un justo precio al agricultor, que es el que se llena la mano de callos, el que está con el sacho, con el tractor y levantándose muy temprano y demás. Y hay otra parte que tiene que ver con las relaciones laborales. Yo, sinceramente y objetivamente, entiendo que la subida del salario mínimo profesional puede verse a lo mejor en algunos empresarios con dificultades, sobre todo los pequeños. Pero no olvidemos que este acuerdo se produce entre las dos grandes patronales y los dos grandes sindicatos junto con el gobierno. Es decir, fue una cuestión consensuada, no fue impuesta por el gobierno. Dos, yo creo que tenemos que ir a unos salarios justos y equilibrados. Miren, si el campo no es capaz de abonar a un trabajador o una trabajadora un salario base de 950 euros, con las distintas deducciones, el porcentaje de IRPF que viene quedándose, pues bueno, igual 850, 800 euros, 900, vamos a suponer, pues yo creo que es lo mínimo que una persona puede vivir o necesita para vivir como mínimo. Por eso la denominación salario mínimo interprofesional. No olvidemos que vamos hacia una dirección de 1.200 de forma paulatina dentro de unos años. Pero a día de hoy, si no somos capaces de poder pagar a un trabajador o trabajadora por 8 horas de trabajo a la semana, por 40 horas semanales, un salario neto de 900, 800 euros, pues yo creo que no estamos yendo hacia algo que lo que va a hacer es aumentar el consumo, porque ese trabajador que va a ganar 50 euros más, 60 euros más, lo va a dedicar a comprar más en la cesta de la compra, lo vas a comprar más en el día a día, con lo cual... Pero ustedes tienen datos, tienen constancia de que está afectando al empleo, el aumento del salario mínimo, independientemente de que todos estamos de acuerdo
que con 950 euros no se vive, o al menos no se vive con una cierta dignidad. ¿Pero ustedes han constatado la bajada del empleo o no? No, nosotros no hemos constatado haya un factor de aumento de salario por una mayor destrucción de empleo, todo lo contrario. Se siguen haciendo contratos indefinidos a un nivel muy, muy importante, y yo creo que lo que se está destruyendo en algún sector por la temporalidad, estamos hablando de enero, febrero, que son meses pues que tampoco hay un consumo relacionado a eso, porque ya pasando la rebaja estos meses son un poco malos. Después empieza pues la temporada baja dentro de unos meses en la hostelería. Todo lo contrario, es decir, se están haciendo contratos indefinidos, se está manteniendo pues un nivel de consumo estable. Yo creo que no en absoluto afecta la subida al mínimo del salario mínimo interprofesional. El otro día me sorprendió profesionalmente la Inspección de Trabajo de Las Palmas, en la que no sé si usted lo sabe, pero anteriormente, hasta hace pocos meses, cuando la inspección visitaba las empresas y detectaba que había un alto número de contratos eventuales en fraude de ley, eventuales por circunstancias de la producción formalizados en fraude de ley, lo que hacía el inspector es que te invitaba a que de los 5 que habían, pues que la empresa convirtiese en indefinido. Parece ser que esta forma de actuar ha cambiado y se está sancionando ya, también aparte de convertirlos en indefinidos, sancionando a las empresas como consecuencia de esa infracción. ¿Que ustedes tienen algún tipo de... ¿Han dado ustedes instrucciones en esos términos? ¿O eso viene de Madrid? Eso normalmente viene de Madrid. Hay dos planes, el plan por un trabajo digno del gobierno estatal y el plan director, donde se intenta castigar aquellos contratos, como bien dice, fraudulentos, que están celebrados en fraude de ley, sin causa, sin motivos, obligando de una manera inmediata a ser indefinido. No solo pasa en la pequeña y mediana empresa, hemos constatado del año pasado a una gran empresa que tenía pues muchísimos contratos de carácter temporal, y hay un departamento que es la Oficina contra el Fraude en Madrid, dependiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde hacen fotos a las grandes empresas y dicen, bueno, si usted tiene 1000 trabajadores y el 70% es eventual porque se le hace un contrato de un año, se para, se contrata a otro, y usted me está queriendo engañar y decir que usted tiene una estabilidad concreta. Y eso pasa mucho en dos sectores, el de la alimentación y el del comercio. No se nos escapa que las chicas de 18, 19, 20, 30 años que están inmersas en tiendas de comercio, de ropa, de zapatos y demás, hay una gran demanda de trabajar en esos sectores. Es uno de los sectores que más rotan. Empieza a trabajar 12 meses, se para, pasas 4 meses al desempleo, te vuelve a llamar o contratan a otro en tu lugar y van rotando de manera sistemática. Hay ese departamento en Madrid que a las grandes empresas le sacan esa foto, y entonces ante esa foto y ante ese periodo comparado de los últimos 4 o 5 años, si ven esa historia, te mandan una carta y dicen, le recomiendo a usted que lo cambie, y en caso de que no, pues ya ellos el convenio de hostelería, como tú sabes, prevé que tiene que tener un porcentaje, creo que recordar que es del 60% de trabajadores fijos de plantilla. Ese es uno de los convenios que establece esa obligación, pero el resto de convenios no establecen prácticamente nada. Yo creo que eso ha sido un acierto, como también hay que felicitar, que por cierto empieza ahora en nada las mesas de negociación del próximo convenio Hostelería Provincial de Las Palmas. Yo creo que hay que felicitar también a la sala, a don Humberto Guadalupe, por una sentencia también que elude la posibilidad de externalizar servicios que sean propios de hostelería. Yo creo que esa sentencia marca un antes y después, consolida lo que se había negociado en el convenio de Tenerife de la exclusión de la externalización de servicios, y yo creo que ese tipo de sector como es el hotelero, que es la industria de Canarias, tiene que tener trabajo estable, de calidad, durante todo el año, y nosotros pudimos constatarlo, aún si cabe, en los compañeros de la Dirección General de Baleares que vinieron a conocer nuestro modelo turístico en Canarias, las relaciones laborales, las cargas de trabajo, las cámaras de piso, la forma de trabajar, los sistemas que tiene, y bueno, salieron muy contentos
y con la intención de aplicar esas políticas en su territorio. Al final el gobierno, el Ministerio de Trabajo no ha adoptado ninguna medida para favorecer, por ejemplo, el adelanto de la edad de jubilación a las conocidas como Kelly, las camareras de piso. No, al final no, porque están en un periodo, yo creo que de análisis, de estudio en su conjunto, el sistema de seguridad social. Estamos hablando de la Caja Única de la Seguridad Social. Estamos ahora con... Por cierto, la acaban de traspasar al País Vasco y eso es peligrosísimo lo que está haciendo el PSOE. Ahí estamos... Por cierto. En esa cuestión, pero además con algo también para nosotros muy importante, que desde mi punto de vista, del punto de vista orgánico, se tiene que ver lo siguiente. Ahora el Ministerio se ha fraccionado y hay una parte de que es trabajo y otra de seguridad social. La de seguridad social, que afecta a las pensiones, pues está en manos del PSOE, y habrá que ver todas las políticas en materia de lo que sí es injusto, y hablo en primer lugar. Yo tengo, mi padre tiene más de 45 años cotizado, empezó muy joven, tiene 64 años, y para cobrar una prestación del 100% tiene que esperar a los 65, tenían tantos años cotizados. Yo creo que se tendría que premiar los años de cotización también, y con una edad próxima a la jubilación yo creo que habría que premiar a esos trabajadores que han aumentado, digamos, el cociente de la seguridad social. En materia de formación, de cursos de formación, ¿ustedes son competentes también en la consejería? La consejería sí, no, pero la Dirección General de Trabajo no. Eso lo lleva específicamente pues la Dirección del Servicio Canario de Empleo, Dunia Rodríguez, que es una compañera, y que a partir de ahí es la que organiza las políticas activas de empleo, la formación, las subvenciones en libre concurrencia competitiva, a las academias, a los sindicatos, a todo lo que tiene que ver. ¿Y la economía sumergida? ¿Qué se está haciendo? Nosotros, ¿Qué tipo de campañas se están llevando a cabo para acabar con la economía sumergida? Precisamente, acabar no se va a acabar nunca, pero... Yo creo que eso es una de las cuestiones que está de manera soterrada y oculta en esta situación. Y nosotros hoy mismo precisamente hemos firmado una subvención de economía sumergida para toda Canarias, para concurrir a asociaciones, empresarios, entes, colectivos que quieran hacer pues un trabajo específico contra la economía sumergida, que viene de la participación ciudadana, y a partir de ahí, junto con la Inspección de Trabajo, hemos diseñado para el 2020 un impulso también a eso, a los contratos en fraude de ley, a los excesos de jornada, a aquellos trabajadores que están a media jornada pero realizan una jornada completa, a la economía sumergida, al fraude de la contratación, y eso pues va a ir de la mano y será una de las actividades de la comisión operativa del 2020 y que hemos aprobado en noviembre del 19. Bien, nos quedan aproximadamente unos 7-8 minutos de programa, porque usted se tiene que marchar a las 8, porque tiene otras ocupaciones de su cargo, pero queríamos terminar la entrevista hablando de algo que nos ocupa y preocupa mucho: la prevención de riesgos laborales en nuestra tierra, en Canarias. Como usted sabe, normalmente los accidentes de trabajo los pagan siempre los trabajadores, porque los empresarios, es difícil que un empresario se accidente o que incluso se mate algún empresario en su empresa, pero bueno, no deseamos la muerte de nadie. Pero ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo para mejorar? Y se ha mejorado muchísimo, que hay que reconocerlo. ¿Qué se está haciendo o qué piensan, qué planes piensan llevar a cabo ustedes desde la Dirección General de Trabajo para seguir en la lucha del fraude, de la prevención de riesgos laborales? Si hay algo que nosotros estamos concienciados y de lo que más me siento orgulloso dentro de la Dirección General del Trabajo es la prevención de riesgos laborales y cómo se ha entendido desde las organizaciones empresariales, sindicales, pero también desde la propia Administración Pública Canaria. Y para ello el Instituto, el ICASEL, ha sido parte también de ese trabajo. Si hay una apuesta evidente, ha sido por la prevención de riesgos laborales en estos presupuestos. Hemos aumentado de 800.000 euros a 1 millón de euros la prevención de riesgos laborales por un lado, más 400.000 euros por otro, en 2 líneas de subvenciones para la prevención de riesgos laborales. Hemos estado de forma permanente con las mutuas, con la Inspección de Trabajo,
con la formación, pero también con la información a todos los entes colectivos donde nos han llamado. Hemos ido incluso hace pues 3 semanas, el viceconsejero y yo, e incluso a Tenerife 2, a la cárcel, para hablar también de la importancia en materia de prevención de riesgos laborales, porque no deja de ser también pues una situación que conlleva también situaciones de carácter penal. Hemos hablado con los reclusos de la importancia de todo este asunto, junto con otros temas que estuvimos una tarde con ellos compartiendo en Tenerife 2, en la prisión de Tenerife 2, y estuvimos una tarde magnífica hablando de temas de índole laboral. Y sobre todo la apuesta abarca como prioridad y novedad el impulso a las asociaciones de autónomos en Canarias. Es decir, por primera vez en esa línea de subvenciones podrán optar las asociaciones de autónomos en Canarias, de tal manera que podrán acogerse a una subvención para contratar a técnicos en materia de prevención de riesgos laborales, para explicarles a todos y a todas su situación y la formación en materia de prevención de riesgos laborales en esa materia. Yo creo que hemos trabajado también conjuntamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y estamos haciendo un trabajo pues muy digno, que ha dado resultados, que lleva muchos años, que vamos a seguir actuando con campañas, con prevención, con ayuda, y yo creo que esa es la tarea fundamental. ¿Qué otras políticas, por ejemplo, la concertación social, cómo está? ¿En qué punto nos encontramos de la concertación social en el 2020? Y enlazo con lo anterior, aprovechándolo de la concertación, aprovecho lo anterior, que la primera medida política que hice es que a los jefes de la inspección provincial y al jefe territorial de la inspección de trabajo le di una instrucción, y la instrucción era que cualquier accidente grave o muy grave se me comunicase de inmediato como director general de trabajo del Gobierno de Canarias. Y evidentemente el prioritario es con causa de muerte. Y no hay nada más triste como un cargo político, como un director general de trabajo, de enterarte de las noticias de fallecimiento. Y a las 2 semanas de mi toma de posesión, el primero fue en Tenerife, en una cubierta, el fallecimiento, en este caso, presuntamente, porque todavía estuvo en investigación judicial, de un autónomo que estaba haciendo un arreglo en una cubierta. Y otro en una fábrica que se quedó atrapado en La Palma. Y lo primero que hicimos eso, es dar el pésame, mostrarnos cercanos a la situación. No hay nada más dramático que la pérdida de un ser querido. Ya de por sí la pérdida es inevitable, pero que se produzca en el trabajo cuando nadie lo espera, de una forma inesperada. Yo creo que eso tenemos que actuar sobre la prevención de riesgos laborales, que no hayan situaciones de riesgo a los trabajadores y las trabajadoras por culpa de un empresario de intentar ganar más. Somos muy prudentes con el tema del amianto, tenemos una formación muy alta en ese sentido, pero es una razón de ser la propia prevención de riesgos laborales. Y lo de la concertación social, pues ya la hemos puesto en marcha las distintas mesas, llevan paradas muchísimo tiempo, como también el Consejo Canario de Relaciones Laborales, que mañana tenemos una jornada de negociación colectiva e igualdad en las relaciones laborales de Canarias. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, en este caso, Paco, ya las empresas de 150 trabajadores están obligadas este año a tener su plan de igualdad. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto el 5 como el 8 de todo lo que es la organización, la ONU, que nos impulsa a mejorar pues el mundo teniendo igualdad entre hombres y mujeres, potenciar y empoderar a la mujer. Y a partir de ello creo que es fundamental, no cabe duda, el hacer ese tipo de actuaciones, de concienciar al empresariado, concienciar y formar a los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes legítimos. Y bueno, a partir de todo eso yo creo que es fundamental el instaurar, y lo hemos puesto en marcha también, subvención a la creación de los gabinetes técnicos, como mismo ha funcionado en igualdad, pues también en materia de... en materia de... Nos quedan 2 minutos ya. Y en materia de subvenciones a la contratación de trabajadores, sobre todo en aquellos sectores que están más subrepresentados o están menos protegidos, como los mayores de 45,
las personas bajo el tema de violencia de género? ¿Cómo está eso? Nosotros en principio ahí no tenemos competencia, es una competencia de ámbito estatal, las subvenciones, si bien es cierto de que el Servicio Canario de Empleo ha realizado una subvención de la tarifa plana de autónomo, que ha sido un éxito, que se llegó a llenar, vamos, de solicitudes y a quedarse sin cobertura presupuestaria. Esta vez ha aumentado. Ha sido un éxito rotundo y yo creo que también el trabajador autónomo hay que apoyarle el impulso. Hay muchos hombres y mujeres que empiezan sus negocios de esa manera. Y el otro ámbito, el ámbito de las subvenciones, pues un ámbito estatal, que estamos todos pendientes también a ver lo que sucede en lo que es la legislación laboral de carácter estatal, que se van haciendo pequeñas pinceladas. Ya se ha eliminado pues el despido por asentismo, el artículo 52, que es un paso muy importante. Yo creo que eso es lo que un poco enmarca el ámbito progresista de estos dos partidos, el mío, que es el Partido Socialista, y Unidas Podemos, y yo creo que en este caso, bueno, vamos a dar un tiempo de que se estudie, se analice y veamos la reforma laboral y si sobre todo nos ilusiona otra vez el poder representar a los trabajadores y trabajadoras en los juzgados, que a veces pues con estos cambios legislativos nos veíamos con dificultades y volvemos a sentirnos pues otra vez con ese margen de derechos para ir con solvencia a los juzgados. Bien, señores y señores, hemos terminado la entrevista a don Alejandro Ramos Guerra, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, dentro de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Y hemos estado encantados de estar con él aquí durante una hora, pero razones de su cargo se tiene que ausentar y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero yo les voy durante la media hora que queda de programa, les voy a hacer un pequeño monólogo de algunas novedades laborales que se están produciendo en nuestro país para que ustedes tengan, si quieren escuchar, pues conozcan cuáles son estas y puedan tener un conocimiento mayor sobre estos temas. Don Alejandro, muchísimas gracias. Paco, esperamos verte pronto por aquí y que tengas mucho éxito en esa nueva Dirección General de Trabajo. Bueno, pues darte las gracias a ti, como no, por la invitación, por siempre estar cercano y siempre estar tan cercano a los problemas de la gente, de la calle, de los problemas laborales. Yo siempre digo que en la vida uno tiene muchos profesores, pero pocos maestros. En este caso, tú has sido un maestro y bueno, decirte que la última pincelada que me acabo de acordar por tu condición, tantos años de presidente del Colegio de Grados Sociales, que he aumentado la subvención para sus jornadas, para la colegiación, y hemos aumentado este año 1.000 euros y bueno, ha sido, yo creo que de buen agrado, muy una buena noticia. Y por primera vez ya no solo se ha aumentado al Colegio de Gran Canaria, sino también se ha aumentado al de Tenerife y por primera vez se le da una partida, algo menor, al Colegio de Lanzarote para que todos los colegios profesionales puedan desarrollar sus jornadas a los nuevos colegiados. Magnífica noticia, muchísimas gracias Alejandro y a ustedes en 5 minutos volvemos con ustedes. Muchas gracias.